Ok, quisiera antes de comenzar saber si tienen alguna duda con respecto a la evaluación de la semana 2. La primera evaluación trabajamos en relación a los planes de retención. Y eso tenía que ver con lo que vimos en la semana 1, módulo 1 y 2, para poder conocer todas las etapas de una unidad de gestión de personas. Luego en la semana 2 nos concentramos en los procesos de reclutamiento y selección. Ustedes tuvieron que proponer un proceso, una selección de un cargo para poder dar cuenta de ese descriptor y luego desarrollar todas las actividades, ¿verdad? Y de eso se trató la evaluación 2. En general estuvieron súper buenas las evaluaciones, las participaciones en el foro también. Así que no sé si tienen algún comentario al respecto, sino para comenzar ya con las actividades de esta semana. No, profe. Gracias. Ya, partimos entonces. Les voy a compartir el instructivo de esta semana, para que podamos comenzar a fijarnos en cuáles son los desafíos que tenemos. Bien, esta semana, desde el 30 de junio al 5 de julio, vamos a profundizar sobre las etapas de contratación y desvinculación de un trabajador. Sabemos que luego de terminado el proceso de selección, se inicia el proceso de contratación y que el antónimo de ese es el de desvinculación. Por eso nos vamos a concentrar en ambas etapas esta semana. ¿Okay? Vamos a definir este proceso, vamos a conocer cuáles son sus principales aspectos, algunos tipos y errores que se pueden cometer, y lo mismo en relación al proceso de desvinculación. Vamos a revisar algunos elementos y eso tiene que ver con el foro de esta semana. Ustedes van a tener que conocer e investigar sobre los aspectos legales, ¿ya? Tienen que realizar un trabajo de investigación en relación a los distintos tipos de desvinculaciones que existen. Van a evaluar un caso presentado y dar soluciones a las interrogantes que se plantean, y eso lo vamos a conversar en detalle el día jueves, ¿ya? Bien, esta semana entonces tienen la PPT de contratación, tienen algunos videos de apoyo, súper cortitos los de este primer módulo. Luego para la actividad del día jueves tienen la PPT de desvinculación y también 2 videos de apoyo, y tienen que revisar la evaluación semanal para que puedan responderlas sin dificultades. Ahí quiero recordarles que desde la semana pasada estamos trabajando con rúbrica, que está dentro de la misma evaluación para que puedan revisarla. Es bien importante que la revisen porque una cosa son las instrucciones, otra cosa son los elementos formales que deben cumplir, pero cuando revisan los criterios se sabe claramente qué es lo que se espera que ustedes respondan por cada uno de ellos, ¿ya? Y la idea es que eso les ayude en la construcción de su evaluación y tengan menos errores, ¿ok? Y por otra parte, recuerden el foro de cada semana. El de esta tiene que ver con estos procesos que ya están enunciados, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos necesarios que se deben incluir en un contrato de trabajo y cuál es el artículo que rige en estos aspectos? ¿Ya? Eso es lo que tenemos para esta semana. Recuerden que la evaluación se debe entregar a más tardar el domingo 5 de julio a las 23:59 y que esa es la fecha tope. Si ustedes van mandando sus evaluaciones antes, yo también puedo calificar y retroalimentar de manera anticipada, ¿ya? Así que también eso es bueno. Y si van teniendo dudas, como siempre, pueden hacer preguntas a través del foro o a través del correo. Quiero recordar nuevamente mi correo, es pecanelop, lo voy a escribir en el chat, @enac.cl, y esta corrección la hago porque hubo un estudiante que me mandó un correo afortunadamente con copia Nidia, entonces Nidia cuando se dio cuenta que estaba mal escrito me lo rebotó de inmediato, ¿ya? Pero para que lo guarden y si tienen alguna duda también puedan comunicármela a través de el correo. Afortunadamente no hemos tenido incidentes en el aula virtual y eso ha hecho que todo pueda darse sin mayores inconvenientes, lo cual es súper bueno para todos de todas maneras, ¿cierto? Bien, bienvenida Bárbara. Y
vamos a comenzar ahora con el contenido propiamente tal de esta semana, que como les comentaba tiene que ver con el proceso de contratación e inducción. Ya había hecho esta referencia, pero quiero insistir en ello. Una vez que ya hemos seleccionado el candidato, ¿cierto? Que es lo que quedamos en la semana pasada. Entonces, una vez que hicimos todo el proceso de reclutamiento, identificamos el candidato ideal, candidata ideal para el cargo, y o le llamamos por teléfono, o le citamos a una entrevista, o le mandamos un correo electrónico indicándole que era el indicado, indicada o seleccionado, seleccionada para este cargo, ¿sí? ¿Qué viene después? El proceso de contratación, ¿ok? Bien, en este proceso de contratación, entonces, lo primero que vamos a conocer son las etapas y técnicas del proceso de contratación y cuáles son sus componentes. La contratación, en términos concretos, es un documento, ¿sí? Es un documento que es muy importante, muy relevante en las etapas de gestión de personas. Es la concreción de un acuerdo entre algunas partes, ¿sí? Se establecen ciertos acuerdos entre partes intervinientes, en general el empleador y el empleado, donde se realiza, donde se acuerda, digamos, identificar el determinado trabajo o actividad para el que se está llamado, ¿sí? A cambio del cual el contratado va a percibir una remuneración, y la remuneración generalmente es a través de un pago en dinero, ¿sí? Es muy importante, lo habíamos comentado la semana pasada, que las condiciones de trabajo deben discutirse siempre durante el proceso de reclutamiento, sobre todo en las entrevistas finales, una vez que ya se han pasado todos los filtros y ya sabemos quién es la persona indicada. En ese momento es muy necesario tener muy claro cuáles son las condiciones de trabajo, y no cuando la persona ya comience, ¿sí? Porque efectivamente puede haber cosas con las que no estén de acuerdo. La etapa de negociación entonces siempre es antes de iniciar el contrato, ¿ya? Es importante también comunicar a la persona aquellos elementos complementarios a la renta propiamente tal, como compensaciones, bonos, beneficios u otros, ¿ya? Bien, entonces, como ya les comentaba, en el caso de cuando es necesario negociar, hay que tener en cuenta cómo se desarrolla el proceso de contratación del personal, y no se puede ofrecer ningún salario o beneficio a menos que efectivamente este esté claro, estipulado y esté validado por la organización o la empresa, ¿ya? Bien. Es muy importante que sepamos cuál es el rango, sobre todo cuando se está negociando, el rango de renta inferior y superior que se puede solicitar, ¿ya? Desde el punto de vista de la organización. Por otra parte, es importante, como les decía, resolver todas estas dudas durante la etapa de selección, ¿ya? Porque si yo he indicado algunos elementos como sí, mira, podemos ver algunos bonos en el futuro, eh, eso tiene que ser súper concreto, es como, sí, vamos a pagar un bono una vez al año, ¿ya? Y se va a calcular de esta manera, ¿sí? Todos esos elementos son muy importantes. Para aquello, antes de comenzar el proceso de reclutamiento, no solamente con la descripción del cargo, sino también con cuál es el valor del puesto en el mercado, se debe establecer ese proceso de investigación, ¿ya? De tal manera, como les decía, de identificar el rango inferior y superior para poder pagar en esta red. Y como ya les vengo diciendo desde el inicio, lo ideal es hablar del salario antes del fin del proceso de selección, porque así no hay ninguna duda y no hay pérdida de tiempo, porque efectivamente puede suceder que si no se ha aclarado este tema al inicio, cuando la persona llega al punto de contratación, dice, no, sabes que estas no son las condiciones que yo me imaginé o que yo esperaba, o el aviso decía una cosa distinta, así que adiós. Y entonces toda una etapa de reclutamiento en la que te demoraste 2 o 3 semanas, quedan en nada,
¿ya? Entonces es muy, muy importante poder identificar esto y poder tener muy claro cómo se va a resolver, ¿ya? Bien. En cada proceso de contratación es muy importante que nosotros podamos indicar y presentar la organización a la que se va a sumar la persona que llega, ¿sí? Entonces, cuáles son las oportunidades de desarrollo que se ofrecen, cuál es el lugar que tiene, tanto si es una empresa muy grande como si es muy pequeña. Si es muy pequeña se puede, digamos, ofrecer toda la posibilidad de desarrollo, de creación, de construcción que hay hacia adelante. Y si es una empresa muy grande, bueno, todos los convenios o posibilidades de conexiones o de desarrollo profesional que tiene ese lugar, ¿ya? Es muy importante también, una vez que ya se ha identificado el cargo y se va a iniciar el proceso de contratación, tener muy claro cuáles son todos los documentos que se le deben solicitar a la persona, ¿ya? Para dar cumplimiento a la normativa legal, ¿ya? En ese sentido, es importante saber que la relación laboral se inicia incluso no teniendo el contrato firmado. Ya muchas veces nosotros pensamos como, oye, ha pasado un día y todavía no me han contratado, o han pasado 10 días y no me han contratado. La verdad es que una vez que se establecen y que tenemos medios de prueba, como un correo electrónico o una carta oferta, se da por hecho que esa situación existe, ¿sí? Y que por lo tanto hay una relación laboral, aun cuando no se haya firmado en términos concretos el contrato propiamente tal, ¿ya? Y junto con eso hay un documento muy importante, porque el contrato, bueno, ustedes lo van a investigar y tienen que responder el foro de este primer módulo de esta semana, con cuáles son los contenidos que deben estar dentro del contrato. Hay varios contratos tipos que ustedes tienen que revisar. Ojo, aquí quería hacer un comentario en relación a las evaluaciones de las semanas anteriores también. Es muy importante que ustedes contextualicen toda la normativa chilena, ¿ya? Los casos en Latinoamérica, si bien pueden ser similares, no son del todo iguales a cómo la legislación en nuestro país opera, ¿ya? Entonces los contenidos del contrato acá son bien específicos, ¿sí? Y tiene que ver no solamente con las tareas que debe realizar la persona a partir de su cargo, yo tengo que entregarle además el descriptor de cargo que la persona contratada tiene que firmar, y además de eso un documento que se llama el derecho a saber, que el derecho a saber tiene que ver con poder compartirle a la persona eh, las reglas de higiene y seguridad que tienen que ver con salud laboral. ¿Se acuerdan que vimos en la semana 1? Y que es fundamental que toda persona efectivamente tome conocimiento. Entonces, esta toma de conocimiento se llama derecho a saber, y debe estar el derecho a saber firmado en la ficha o en la carpeta de la persona. Es súper importante que desde la unidad de gestión de personas se tenga una ficha por colaborador o colaboradora, y dentro de esa esté todo el proceso de reclutamiento, con todos los documentos que se han solicitado para la contratación, como copia de cédula de identidad, títulos y grados cuando corresponda, certificados de experiencia, etcétera, 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 ¿ya? Y luego eso se va nutriendo también con las evaluaciones de desempeño, con cartas de amonestación, si es que la institución contara con estos procedimientos, y que deben ir dando cuenta, digamos, del historial de vida del trabajador o trabajadora en un determinado lugar, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que suele suceder? Es que se apure el proceso y con esto no se revisan todos los documentos. Otra situación muy compleja es cuando no se verifica el currículum. A veces efectivamente una organización tiene mucha urgencia de contar con una persona para un determinado puesto de trabajo, y entonces se apura el proceso y no se verifican los currículums. Y entonces puede suceder, no sé si se acuerdan, no me acuerdo si fue para las Olimpiadas o para el último Mundial, que había una persona, fue terrible, muy tragicómico, que se pidió un intérprete en lenguas de señas, que es obligatorio por ley, ¿verdad?, para que pudiera acompañar la transmisión. Y entonces esta persona, que se había identificado como intérprete en lengua de señas de ese país, comienza a hacer una serie de movimientos que rápidamente queda en evidencia que la persona no tenía idea
de la lengua de señas de esa cultura, y entonces resulta que fue, bueno, el chascarro mundial de vergüenza máxima en un evento tan importante. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente es que cuando nosotros no verificamos, sí, nos podemos encontrar con situaciones tan lamentables como esta, que además efectivamente trae un perjuicio para un grupo de personas, como en este caso la comunidad sorda, ¿no? Cuando no hay una etapa de reclutamiento o no se completa la entrevista, o no hay claridad de cómo las ciertas tareas deben desarrollarse en un espacio o en una cultura organizacional propiamente tal, vamos pasando por alto estas situaciones y entonces obligamos a que una determinada persona se inserte en una cultura para la cual efectivamente hay ciertas brechas que se requieren subsanar primero para que efectivamente se pueda realizar o dar una relación armónica entre el trabajador, trabajadora y la organización, ¿ya? Suele suceder también que se realizan contrataciones emocionales o afectivas o para cumplir ciertos favores, y en general todas esas contrataciones de nepotismo son muy desastrosas, y el resto de los equipos, de los integrantes de un equipo, son quienes terminan pagando los costos de aquello. Bien, como ustedes pueden fijarse en esta lámina, en general todos aquellos elementos que ya revisamos en el proceso de reclutamiento son claves para poder llegar a esta etapa luego que ha sido seleccionado el candidato o candidata y desarrollar el proceso de contratación. Y entonces, si efectivamente no tenemos en consideración si lo que corresponde o no es una promoción interna o una búsqueda externa, o cuándo es adecuado cumplir con cada una de esas etapas, resulta que vamos a tener situaciones que podemos lamentar, ¿ya? Una vez que la contratación ya está realizada, que hubo claridad en la etapa de reclutamiento, de selección y de contratación, lo que debe ocurrir es una etapa que se llama inducción o socialización, ¿ya? Esta etapa de inducción o socialización es una etapa donde lo que yo busco es que la persona recién contratada se sume lo más rápidamente posible a la cultura organizacional, ¿ya? Entonces es un proceso por medio del cual yo voy a informar a todas aquellas personas nuevas en una organización por medio de ciertos planes y programas establecidos, claramente definidos, ¿ya? Con el objetivo de acelerar la integración de esta persona en el menor tiempo posible al puesto de trabajo, al jefe y a la empresa u organización propiamente tal. Muchas veces la inducción es parte del departamento de personal o de la unidad de personas o de las gerencias de recursos humanos o como se llame en esa organización. Lo más importante es poder comunicar la misión, visión, valores, objetivos y sobre todo los planes estratégicos asociados a el puesto de trabajo que esta persona va a venir a cumplir. También tengo que contarle de qué se trata este puesto en particular, ¿ya? Si tiene cierta movilidad, si tiene que estar en diferentes lugares al mismo tiempo, o si siempre va a estar en una oficina, en fin, ¿ya? También es súper importante aquellos elementos que tienen que ver como con la cultura propiamente tal, donde se almuerza, cuáles son los lugares donde las personas se toman un break, en fin, ¿ya? Súper importante, a partir de la ley de inclusión laboral, dar cuenta de la posibilidad de ayudas técnicas. La ley de inclusión laboral, que entró en rigor el 1 de febrero del 2019, si mal no recuerdo, da cuenta de la obligación de que todas las organizaciones tengan contratados por lo menos a un 1% de personal en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad, entonces, no solo tienen el pleno derecho de insertarse en nuestra sociedad sin ninguna discriminación, sino que además, en una organización está la obligación de efectivamente cumplir con esta cuota, que es una acción reivindicativa de derecho, se llama, o afirmativa de derecho. Y entonces, si la situación de discapacidad lo amerita, la persona debe ser no solamente inducida en su puesto de trabajo, sino también cumplir con ayudas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le voy a entregar un computador para que la persona trabaje, este computador debe tener los software asociados, por ejemplo, si la persona es ciega, tener yo, si la persona es sorda, transvoz, en fin,
diferentes software que son específicos para ciertos tipos de discapacidad, ¿ya? Y por otra parte también poder comentarle todos aquellos, sobre todo los EPP, implementos de protección personal, elementos de protección personal, perdón, cuando corresponde, sobre todo si se trabaja en ciertas faenas o industrias que sí lo ameritan, ¿ya? Bien. Cuando realizamos la inducción, la idea es que la inducción sea realizada desde el momento de la contratación misma, ¿ya? Porque es necesario que efectivamente se vayan incorporando y se vayan empapando de la cultura lo antes posible. Generalmente, la misma etapa de contratación o de selección va dando cuenta de la cultura organizacional. Por ejemplo, hay organizaciones que no entregan nunca cartas oferta. Hay organizaciones que solo llaman por teléfono y no dejan nada por escrito. En fin, estos elementos ya van dando cuenta de cómo funciona una determinada organización. El proceso de inducción, como les decía, debe estar acompañado de un plan y programa, ¿ya? Y entonces hay etapas que son muy cortas y otras que van a durar mucho tiempo. En educación superior, por ejemplo, o en educación en general, debe terminar un periodo, entonces en general los procesos de inducción duran más o menos un semestre, cuando la educación efectivamente se organiza en estos periodos temporales, semestralmente, ¿ya? Porque cada una de las etapas se va cumpliendo de esta manera, ¿sí? En este horizonte de tiempo. Entonces, va a depender de las labores, se puede extender un proceso de inducción por varias semanas, muchos meses, y como les digo, eso va a depender de las etapas, ¿ya? De las necesidades que van surgiendo en cada organización. Vamos a revisar algunos tipos de inducción. La inducción informal es aquella que se da de manera más espontánea, ¿sí? De manera fortuita desde el propio empleado, y muchas veces también comienza a preguntarle a sus compañeros, compañeras de trabajo, cómo es la organización, cómo es el jefe, ¿sí? Cómo es el entorno, cómo funciona, qué sé yo, la hora de almuerzo, el casino, dependiendo también de los beneficios que tenga cada una de las actividades laborales, ¿ya? No se da de manera organizada, por lo tanto, en general, no depende oficialmente de la organización, ¿ya? Sino que tiene que ver más bien como con la interacción propia que va ocurriendo. Sin embargo, es muy relevante porque se va entregando mucha información también en este proceso, ¿ya? La inducción formal se dicta a través de los medios de la empresa y de los trabajadores que están encargados y llamados a eso, ¿ya? Hay inducciones que se hacen de manera escrita, donde se entregan ciertos documentos como manuales, trípticos, folletos, etc. Y que se entregan de manera oficial al nuevo colaborador o colaboradora. Y también, cada vez más, se hacen inducciones a través de videos o de medios audiovisuales, donde se presenta y entonces el gerente general o el rector entrega un saludo protocolar y una bienvenida y presenta cuál es el contexto en el que se encuentra la organización, ¿ya? La inducción directa se otorga directamente por el personal encargado de la labor, ¿ya? Y esta, una vez que ya se ha desarrollado como la institucional, ya tiene que ver como con el puesto de trabajo propiamente tal, ¿ya? Y entonces tiene que ver como, mira, yo espero de ti que con este computador tú me entregues un informe, bla, 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 entras aquí, esta es nuestra intranet, sí, que tiene que ver como con tareas más concretas, ¿ya? Por otra parte, también se deben comunicar todas las normas, los límites, las obligaciones a las que está llamado cumplir el trabajador o trabajadora en una determinada organización, y la comunicación de políticas, todos los principios generales que rigen a una determinada empresa. Eso es. ¿Alguna duda, comentario con respecto a esta etapa? Bien, ¿cuáles son los No, profe. materiales que ustedes tienen para esta semana? Martín, ¿ibas a decir algo? Que ninguna duda, profesora. Ah, ya, genial, gracias. Paola tampoco, súper, muchas gracias, qué bueno que pudiste llegar, Paola. Bienvenida también. Bueno, junto con los materiales de esta semana, les recuerdo que ya en la semana 1 yo les había mostrado, a ver,
un texto, ¿sí? Un texto al que ustedes pueden llegar directamente pinchando en el link, ¿ya? Y que es este. Es el libro. Voy a volver a la página principal. Es el libro Administración y el capítulo 14, Administración de Recursos Humanos. ¿Ya? Y en este capítulo es un capítulo bien cortito. Es de la página 436 a la 460. Son muy poquitas páginas. Pero además luego de eso vienen varios casos que ustedes pueden revisar y que les pueden ayudar a responder. La verdad es que las evaluaciones era la semana 1, de la semana pasada, la de esta semana y la de la próxima, y también para el examen, ¿ya? Entonces, yo les invito a que revisen con calma este texto, que es muy general y que les va mostrando cada una de las etapas. Entonces parte con un caso en Sony, ¿verdad? Habla mucho también sobre el análisis de las brechas salariales, las diferencias de género, cómo ha habido una gran discusión en torno a las brechas salariales en términos de el género y la discriminación hacia la mujer, en fin, ¿ya? Cada una de las etapas que nosotros hemos visto. Por ejemplo, si se fijan acá, fuentes para el reclutamiento, cómo se desarrolla este proceso, cómo se desarrolla para las gerencias propiamente tal, cómo se selecciona luego de haber reclutado al grupo de personas, varios elementos jurídicos que, como les digo, tienen que ver como con elementos generales. Recuerden que hay que contextualizarlo a Chile. Aquí están los casos de brechas de género, y luego también las etapas de capacitación posterior al proceso de selección, ¿ya? Orientación y socialización, esta es la página 453, está la etapa de inducción. ¿Sí? Nosotros en Chile le decimos inducción, en términos generales se llama orientación o socialización, para que lo revisen también. ¿Okay? Y los videos, bueno, los videos, como les decía, esta semana son súper cortitos, la verdad es que tienen 1 minuto cada uno, y un poco más de 1 minuto, entonces con ellos van a poder completar alguna información adicional. ¿Sí? Bien, cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Comentario? Bien, si no tienen dudas entonces, les invito a que revisen todos los materiales para que desde ya puedan ir mirando la evaluación de esta semana y lo que corresponde al proceso de contratación, vayan investigando, vayan revisando. En la evaluación sumativa 3 hay un link directo a la dirección del trabajo, ¿sí? Que les va a servir también para completar el foro de esta semana. Así que les invito por lo menos a descargarla, ¿ya? Para que puedan revisarla y desde ese link mirar y tener la información que van a necesitar, no solo para completar la evaluación de esta semana, sino también para responder el foro. Recuerden que el foro de esta semana entonces tiene que ver con la contratación propiamente tal y con los aspectos legales asociados a la contratación, ¿ya? Cuáles son los contenidos que debe tener y entonces a qué artículo estamos haciendo referencia, ¿ya? Para que lo revisen entonces en detalle. Y si van teniendo dudas, recuerden que pueden escribirme a mi correo o que pueden mandarme un mensaje directo a través del aula virtual, ¿ya? Bien. Eso es todo entonces por hoy día y nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, ¿ya? Cuídense mucho, abríguense, ojalá que no se mojen porque la lluvia parece que va a seguir y recuerden no salir de casa. Nos vemos, que estén muy bien.